años, en tiempos del señor Aznar, pues el conflicto más grave que hubo con Marruecos, que luego desencadenó en la ocupación del peñón de la Roca de Perejil, pues fue también por el acuerdo de pesca. Bueno, no está mal que, ya que nadie se acuerda del pueblo saharaui, a excepción de los españoles y de los gobiernos, eso hay que tenerlo en cuenta, y yo creo que tanto el Frente Polisario como los saharauis deberían de tener en cuenta que están bastante olvidados de la mano de Dios y desde luego de Naciones Unidas, que no hace cumplir las resoluciones. No está mal que el Parlamento Europeo se haya acordado de ellos. A la pregunta concreta que hacía antes a Germán, pues yo creo que se tiene que resolver en el ámbito de la Unión Europea, y la situación española hay que arreglarla. Como, hombre, ha habido ya alguna solución en años anteriores, que es con la creación de empresas mixtas, empresas entre hispano-marroquíes. Lo han hecho empresas gallegas con Marruecos, y ahora quizá esa podría ser la solución. Es una solución comercial bilateral, pero el marco global tiene que ser dentro de la Unión Europea. El marco global, desde luego, la Unión en ese caso era entre los dos países, pero ellos preguntaban también, y lo han mencionado ellos, a lo que se enfrenta el nuevo gobierno. En apenas unos días Rajoy ya es presidente de gobierno. ¿Crees que puede ser un problema la relación con Marruecos a la vista de la decisión que han tomado esta noche? Bueno, yo creo que lo que decís es que siempre formar, creo que es una decisión temporal. Si vamos a castigar a Marruecos, justo ahora que parece que hay un proceso de reformas y de apertura, y de transición a la democracia. Yo me parece muy bien que ahora el Parlamento Europeo recuerde los derechos del pueblo saharaui y lo haga pegando una patada, con perdón, en el culo de los pescadores españoles. Digamos que España es uno de los pocos países que da algún tipo de aliento a la clase internacional. Los saharauis son un poco... Vamos a presionar a Marruecos, si se trata de presionar a Marruecos, si se trata de poner en la agenda el derecho del pueblo saharaui, vamos a empezar por este tipo de contratos bastante más sustantivos que estos 36 millones de euros y estas licencias de pesca. Podemos empezar, por ejemplo, por los sustantivos de acuerdos que permiten a empresas del norte extraer los recursos naturales que hay de las zonas de la. Yo estoy a favor o en contra de que yo estoy a favor de que no, estoy en contra. Yo, si vamos a presionar a un país para que vaya hacia la democracia, vamos a presionarlo de verdad. Pero vamos a hacerlo de verdad. Vamos a hacerlo en acuerdos en los que esa presión no tiene coste ninguno. Porque al final, acuerdo más sustancial. Sáhara no es el caballo de pesca. Al final estamos hablando de 36 millones de euros, 110 licencias de pesca. Estamos hablando de los recursos naturales que se están extrayendo del Sáhara, que se están extrayendo a través de empresas de países del norte, Alemania, por ejemplo, o Francia, con sustanciosos consorcios como otros hermanos. Vamos a empezar por ahí, si se trata de defender la democracia. Vamos a pensar, porque a pesar de que vosotros no aviséis a favor, en contra o en medio de lo que penséis de esa ruptura del acuerdo, que luego se ha recibido con mucha preocupación en Barbate, en Cádiz. Allí, como decimos, están preocupados por lo que puede suponer a partir de ahora para ellos esta ruptura del acuerdo. Es una ruina por pueblo. Está la gente, eso, muy indignada, esperando a ver qué nos va a pasar. Aquí más que nada el trabajo está en eso, en la pesca y eso, pero si no, ahora tampoco hay. Habrá que cerrar la loja, habrá que cerrar la fábrica de hielo, este cuerpo quedará, no sé, para lo que la autoridad quieren dejar de hacer. Pues esta es la otra realidad, y con la crisis además. Yo creo que hay cierta hipocresía de todas formas, o bastante hipocresía, porque el diputado del Partido Liberal finlandés que ha promovido esta resolución naturalmente debe estar muy satisfecho porque lo ha conseguido. Y aquí la cooperación internacional de ayuda al pueblo saharaui, además no solamente de los ciudadanos que acogen a niños todo lo que hay, sino dinero constante y sonante es del gobierno español, que es, por lo tanto, de todos los países. Pero ¿y cuál es la solución intermedia? Porque se mantiene claro el acuerdo. Los derechos del pueblo saharaui en Naciones Unidas una y otra vez, como estamos viendo, no se cumple la resolución. Los Sahara no se acuerda a nadie, salvo España. Es verdad que tiene una responsabilidad mayor porque les dejamos un tanto tirados allá por las postrimerías del franquismo. Digo España como nación. Porque creo que nos entendemos. Pero quiero hacer una lanza también en los sucesivos gobiernos en este. El Frente Polisario se puede enfadar muchísimo porque no hace lo suficiente el gobierno español. Realmente se ve que tomara las armas y que invadiera Marruecos. Bueno, eso lleva sus trámites, se decía aquel. Ahora, los derechos de los saharauis
insisto y me reitero en ello, textualmente, que se ha quedado sorprendido al acudir a las autoridades españoles y ver la posición nada decidida en defensa de las resoluciones de la ONU sobre lo que debe ocurrir en el Sahara. Esa es la obligación como país democrático y normativa correcta. Y no lo cumple. Que avancemos en este mismo tema. Sí, a todo también. La pregunta que yo os hacía es, bien, ¿y cuál es la solución intermedia? Porque esta gente se puede quedar o se queda ya desde hoy sin salir a faenar. Significa una crisis económica brutal. Y a la vez, como dice Germán, quien defiende que ese acuerdo se tiene que romper porque hay un incumplimiento legal. ¿Vale? ¿Cuál es la solución intermedia? Sí, para mí la solución intermedia es, con toda velocidad, crear esas empresas mixtas que ya existen, insisto, en Galicia ya se ha hecho. Yo creo que la única solución bilateral que España puede hacer es la creación de empresas mixtas España-Marruecos. Y perdón, un detalle de Naciones Unidas. Este señor, este relator de Naciones Unidas, se puede quejar del comportamiento de España. Ahora, la propia Naciones Unidas tiene una fuerza destacada en el Sáhara, que es la MINURSO, que una y otra vez Naciones Unidas no atribuye a esta fuerza la capacidad de velar por los derechos humanos, como sí hace con otras secciones de Naciones Unidas que operan en otros países. Naciones Unidas no quiere hablar de derechos humanos en el Sahara y no lo hace, y por eso no da competencias a la MINURSO porque lo haga. Entonces, bueno, de hipocresía en hipocresía. Al margen de este debate, insisto, en las soluciones, en qué le decimos o qué le podemos contar a la gente que hoy está preocupada con este tema. Bueno, y no son solo andaluces, son canarias, Galicia. Tenía la Comisión Europea, que fue la que presentó al Parlamento, y de la comisaria de pesca, que supongo que alguna sensibilidad tendrán hacia la situación del pueblo saharaui y hacia los derechos de los saharauis y las cuestiones de las que estamos hablando. Yo creo que la solución, aparte de las empresas mixtas, que no sé qué margen tiene aquí, porque al final se está hablando de empresas mixtas que se quedan normalmente con la intención del gobierno marroquí. El problema político que va a haber bloqueado este acuerdo tiene difícil solución por esa vía. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es plantear a través del marco comunitario la renegociación inevitable de un nuevo acuerdo que de alguna manera garantice dos cosas, los dos argumentos que se han utilizado aquí. Primero, la sostenibilidad del recurso que probablemente es lo más discutible de la acuerdo. Probablemente se refiere a la sobreexplotación y que parte seguramente va a haber muchas reacciones a lo largo del día, sobre todo porque en apenas una hora, como nos decía Álvaro, empiezan a llegar los ministros de Agricultura y Pesca a Bruselas y este tema nos debe estar sobre la mesa. Vamos a comentar esas reuniones marronas que está teniendo el rey de Juan Carlos, que hoy se cierran con Mariano Rajoy y que hoy también tenemos los protagonistas al portavoz de Amaiur con el rey de Juan Carlos. Todos los grupos minoritarios se decantan porque Amaiur no se tenga un grupo propio y sobre todo los portavoces del grupo mixto en esa ronda de contactos al rey. Creo que han entendido perfectamente la necesidad de que tanto UPyD como Amaiur pudieran tener su grupo para que hubiera un grupo mixto, digamos, con mayor operatividad. El rey es partidario de que la pluralidad política esté también en el Congreso de los Diputados y que hay situaciones que no son viables. Y manifestó su disposición a trasladar la preocupación del BNG y de otras formaciones políticas al presidente de la Cámara. Esa petición que hacen desde el grupo mixto, consideran, Germán, que si se amplía todavía más con esos 7 diputados de Amaiur o con la posibilidad de también un grupo UPyD, pues aquí puede ser uno en el Congreso. ¿Es que es una razón, además de las legales que adoptan algunos para darle grupo propio, en este caso a Amaiur? No, los legales sí. Sí, pero los legales, ¿sabes qué? Usted puede hablar menos. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted pudiera hablar más, si echamos a los de Amaiur del Congreso, habría que echarlos para que se pueda hablar más. Eso no lo hacemos. No, pero las legales son interpretables, que 6 señores en el País Vasco puedan tener un grupo parlamentario y que diga, ¿es conseguido algo más en otro sitio? Ah, pues entonces no. Independientemente de la posición que uno pueda tener, y la que tengo yo sobre el tema de Amaiur, que me parece un absurdo, pero que lo grupo parlamentario. Lo tienes claro.
A ver, ¿qué piensas que va a ocurrir y qué deseas que ocurra? Pues, hombre, yo que se cumpla la ley. A mí me parece que... Pero insisto, os digo lo mismo, es interpretable. No, es interpretar la mesa. Y una vez